Hola, soy Mauricio Quintero, tu guía en México Culto, y te doy la más cordial bienvenida. El tema del presente video es los 5 días para completar la cuenta. Los días Nemontemi. Comencemos. Los 5 días para completar el Xihuitl, o año civil, dentro del cómputo del tiempo de los viejos abuelos, correlacionada con el calendario gregoriano, inicia el 8 de marzo y terminan el 12 de marzo. Días que se conocen con el nombre de Nemontemi, completar la cuenta. Los días que se llenan de vida. La palabra Nemontemi está aglutinada de la siguiente manera. Nemoa, palabra en náhuatl que se traduce como se vive, se habita. Forma pasiva e impersonal, derivado de nemi, vivir, habitar, residir. On es una partícula que denota duración en el tiempo. Refuerza la acción que se realiza durante un tiempo. También se usa como manera especial al hablar, denotando respeto. Temi, que se traduce como llenar, estar repleto, estar completo. De aquí podemos concluir que los Nemontemi son días que completan la vida, completan la cuenta del cómputo del año, y que son días en que se viven cosas hermosas. En estos días, la gente salía a visitar a sus familiares para convivir y valorar lo hecho en todo el año. Las ceremonias incluían trabajos de introspección. Eran usuales las danzas sin el sonido del huehuetl, el tambor ceremonial. Tampoco habían gritos. Se usaban atuendos de color oscuro. Eran días de reflexión, balance y ajuste de las propias vidas. Durante estos días se evitaba el dormir demasiado. Se evitaba discutir unos con los otros, ya que estos días son especiales, y se buscaba armonizarse con la totalidad. En la complejidad del cómputo del tiempo de los viejos abuelos, los días Nemontemi emergían como un paréntesis singular en el flujo constante del tiempo. Lejos de ser jornadas vacías, estos momentos representaban una culminación, una suerte de cierre de ciclo que permitía a los seres humanos completar su comprensión del año. Eran días con un profundo significado, destinados a la vivencia de experiencias trascendentales. Para ilustrar lo anterior, podemos recurrir a una analogía contemporánea. Imaginemos que somos propietarios de un vehículo motorizado, el cual nos ayuda a transportarnos de un lugar a otro. El corazón de este vehículo regularmente está formado por elementos metálicos, que, además, demandan una atención regular si se desea preservar su óptimo funcionamiento. Se requiere la sustitución de componentes desgastados, la renovación de lubricantes vitales y la inspección minuciosa de sus diversos sistemas. Ahora, confrontemos la dedicación que prodigamos a estos objetos, que tienen un valor monetario, con el trato que le damos a nuestro propio cuerpo, que, además, no tuvimos que pagar nada por él. ¿Con qué frecuencia realizamos una renovación interna? Una suerte de purificación esencial, en un sentido figurado. Si la materia inerte se deteriora y exige reemplazos, ¿cuándo brindamos a nuestro asombroso organismo una puesta a punto, una revisión integral, un lavado profundo? Con frecuencia, esta omisión radica en la orientación predominante de la cultura occidental, inclinada hacia lo tangible y lo material. En lugar de cultivar la sanación desde el interior, solemos priorizar la apariencia externa. Desde la infancia se nos inculca la relevancia de la forma, por encima del contenido. La cultura occidental le concede prioridad al aspecto superficial, tiende a desatender el mantenimiento del ser esencial, otorgando mayor importancia a la adquisición del último dispositivo tecnológico, al vehículo más potente o a la pantalla televisiva más grande, inmersa en un ciclo de consumo incesante. Esa misma cultura, la occidental, proclama que la felicidad reside en comprar, consumir, depredar, endeudarse y someterse
a sus dictados. ¿Y qué sucede con la dimensión espiritual, con la energía vital que nos anima? Esta faceta resulta ajena al interés de la mentalidad occidental dominante. En contraste, los 5 días y un cuarto de día, los días Nemontemi, eran consagrados por nuestros ancestros al cuidado integral del ser, abarcando tanto la esfera física como la energética o espiritual. Por ejemplo, si uno de estos días se correspondía con Kali, casa, los abuelos se retiraban a un espacio sagrado para depurar sus pensamientos, interrogándose sobre su identidad, su propósito, su destino, su origen, sus errores, sus aciertos y sus áreas de mejora. Se cuestionaban sobre el cumplimiento de sus metas y su desempeño en los roles familiares y profesionales, reflexionando sobre su contribución y su nivel de disciplina y constancia. Si el día Nemontemi coincidía con Miquistli, muerte, la práctica prescrita era el ayuno silencioso, la abstinencia del sueño, la vigilia contemplativa y la meditación profunda. El fruto de estas disciplinas era la autogeneración del equilibrio, la armonía entre el cuerpo y la mente, convirtiéndose en guerreros de la guerra florida, una lucha interna para alcanzar la victoria sobre uno mismo. En la actualidad, la agresividad se manifiesta con frecuencia en las interacciones cotidianas. Las confrontaciones verbales y las agresiones físicas en los espacios públicos, así como la corrupción, se han vuelto tan habituales que erróneamente las percibimos como normales. Esta situación emerge de un desequilibrio en los procesos mentales, de una falta de armonía interior. La cultura occidental dice que estos días Nemontemi son días improductivos, días sin sentido, nada más alejado de la realidad. Los días Nemontemi son los días más bellos del año, días en que debemos dar mantenimiento a nuestro ser, al material y al espiritual o energético. Actividades que se proponen para realizar en esta veintena. Dedicar tiempo al mantenimiento del cuerpo, tanto físico como espiritual. Dedicar tiempo para la introspección y meditación. Analizar todo lo ocurrido durante el año que está por terminar y anotar lo que no se hizo de manera correcta para poder corregirlo, así como también anotar todo lo que se hizo de manera adecuada para pulir y mejorar nuestro ser. Practicar el equilibrio entre nuestro cuerpo y nuestra mente. Con este video se da por terminada la playlist titulada Descripción de las 18 veintenas. Hasta pronto. Gracias por ver este video. Si te ha gustado y quieres seguir aprendiendo sobre México Oculto, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Así, serás el primero en enterarte cada vez que se publique un nuevo contenido. Tu suscripción es crucial para apoyar el desarrollo de estos temas y una motivación para seguir creando contenidos que te interesen. Tu apoyo hace toda la diferencia. Dale un me gusta si disfrutaste el video y compártelo con amigos que también pueden estar interesados.